¡Hola a todos! Hoy, en el delantal de Verónica, haremos una tarta de queso americana o también llamada New York Cheesecake. Esta tarta de queso está deliciosa y al comerla se siente súper cremosa. La he decorado con unos frutos del bosque y una mermelada de frambuesa que combina genial. Acompáñame para ver cómo la preparo. ¡Comenzamos! Lo primero que hago es preparar la base de la tarta. Para ello, he triturado 270 gramos de galletas tipo Digestive. Me gusta utilizar este tipo de galleta porque en las tartas luego queda más compacta. Pero si no la encuentras, puedes utilizar galletas María. Tenemos que triturar las galletas hasta dejarlas hechas polvo. Ahora le añado 90 gramos de mantequilla derretida. Vamos a mezclar hasta que se absorba toda la mantequilla. Ahora le añado 5 cucharaditas pequeñas de leche y vuelvo a mezclar de nuevo. La leche ayuda a que se compacte mejor la galleta y luego no se rompa al trocear la tarta. A veces me contáis que se os rompe la base de la galleta al cortar las tartas. Si pones las mismas proporciones que yo y sobre todo si mezcláis muy bien la galleta con la mantequilla, esto no os pasará. Para saber si está lista, haremos la prueba apretando un poco con la espátula. Si vemos que se mantiene bien compacta, entonces ya la tenemos lista para poner en el molde. Yo utilizo este molde redondo y es desmoldable. Tiene un diámetro de 23 centímetros y de alto mide 6 centímetros. He puesto papel de hornear en la base para que después sea más fácil desmoldar. Ahora voy a poner dentro toda la mezcla de galleta triturada. En esta tarta voy a poner la galleta en la base, pero también voy a subir la galleta por todas las paredes del molde. Con cuidado, iremos llevando la galleta a los extremos e iremos apretando y subiendo por las paredes. Podéis utilizar una espátula o si queréis podéis hacerlo con las manos muy limpias. Debemos ir apretando y subiendo hacia arriba. Lo importante es que notemos que está bien compacta, así que debemos apretar bien contra la pared del molde. Trataremos de dejarlo lo más liso posible. La galleta no tiene que llegar hasta el borde del recipiente. Nos quedaremos así, como un dedito por debajo. Ahora lo meto dentro de la nevera mientras hago el resto de la tarta. Uno de los ingredientes que se necesitan es sour cream o crema agria, que la vamos a hacer casera. Para ello, pongo en un recipiente 200 mililitros de nata con un 35% de materia grasa o también llamada crema de leche. Y le vamos a añadir el zumo de medio limón. Con ayuda de un tenedor vamos a mezclarlo enérgicamente. Poco a poco va a espesar y parece que se ha cortado, pero no te preocupes, ese es el efecto que buscamos. Cuando haya espesado, tendremos lista la crema agria casera. La vamos a reservar mientras hacemos el resto de la receta. En un recipiente amplio he puesto 900 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Le añado 300 gramos de azúcar blanco normal. Y con ayuda de unas varillas mezclamos un poco hasta que se ponga blandito el queso. No hace falta batirlo en exceso, solo para ponerlo más blando. Debe tener esta textura cremosa. Ahora voy a añadirle 4 huevos, pero lo iré poniendo de uno en uno para que se vayan integrando bien.
Hasta que no se absorba uno, no pongo el siguiente. Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte y activar todas las campanitas que aparecen por aquí debajo. Así podré avisarte. A continuación, añado la crema agria casera que hemos hecho antes. Y también agrego una cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos un poco para que se integren. Aquí tengo 60 gramos de harina de trigo común sin levadura ni leudantes. La paso por un colador para evitar los grumos. Mezclaremos de nuevo. Usaremos una velocidad baja para que no le entre mucho aire y paramos de batir en cuanto veamos que se ha integrado la harina. Con ayuda de una espátula repasaremos todos los bordes del recipiente. Ahora vamos a poner toda la mezcla en el centro de nuestro molde. Trataremos de alisar la superficie haciéndole un par de giros y también daremos un par de golpes secos para quitarle las posibles burbujas de aire que pueda tener. Podemos ayudarnos de una espátula para terminar de alisarlo. Mi horno ya está precalentado, así que ahora voy a meter la tarta en el horno. Pero debemos tener en cuenta que vamos a hornear primero a 180 grados centígrados durante solo 15 minutos. Después bajaremos la temperatura del horno a 130 grados durante 1 hora. Pasado ese tiempo, apagaremos por completo el horno y dejaremos la tarta reposando dentro hasta que se enfríe. Esto es súper importante. Con esta tarta, nunca podemos abrir el horno en todo el proceso. Una vez que se ha enfriado la tarta dentro del horno, lo sacaremos y lo pondremos en la nevera durante unas 6 horas para que se enfríe. Para la decoración voy a ponerle mermelada de frambuesa que he comprado. Y como suele traer muchas semillas, voy a pasarla por un colador para tener un mejor resultado y que sea más agradable de comer. Mirad, aquí se quedan todas las semillas de la mermelada que luego nos pueden molestar un poco al comerlas. Voy a poner la mermelada de frambuesa por toda la superficie, pero intentaré no llegar a los bordes para que se vea un poco de la tarta. Al haber colado la mermelada, queda mucho más bonita y más brillante. Trataremos de dejarla lo más lisa posible. Bueno, os voy a enseñar el corte y voy a probar un trocito, porque yo ya no me puedo resistir más. Mirad qué corte más bonito tiene. Es firme, pero está muy cremoso. Madre mía, esto está delicioso. La combinación con la mermelada de frambuesa le viene estupendo. Os recomiendo mucho esta tarta, os va a encantar. Si te animas y haces esta receta, me encantará ver tus fotos y saber tu opinión. Por lo que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook para poder verlas. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente receta.